Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 15 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este podcast de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Semana un poco extraña, semana típica, semana en la que no ha habido eventos de UFC, pero no os preocupéis porque regresa la mejor promotora del mundo de artes marciales mixtas con evento numerado, UFC 323, nada más y nada menos que 2 cinturones en juego, y una semana en la que no vamos a tener análisis de evento de UFC. Por supuesto vamos a tener la previa, ¿no? en este programa. Voy a repasar un poquito los combates que se vienen en este UFC 323. También voy a analizar un poco lo que se viene en el último evento de Cage Warriors del año, que es el número 199. También vamos a ver un poco por encima el evento de PFL MENA, donde vamos a tener participación española con Salahedin, que va a disputar una pelea por hacerse con el cinturón, con el torneo de PFL MENA, pelea muy importante para el bueno de Salah Hamli. Y por supuesto pues vamos a repasar también un poco lo que hemos tenido esta semana, que principalmente ha sido este evento de WOW en Vitoria, la vuelta de WOW, la promotora de Ilia Topuria, que visitaba de nuevo tierras vascas, en este caso pues Vitoria, para traernos un evento que ha sido muy muy bueno. Y antes de analizar un poco la cartelera principal de este WOW número 24, noticia importante que se ha anunciado en esta semana, y es que entra como inversor estrella a WOW, que ya contaba con la figura, con la participación de Ilia Topuria. Ha entrado nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo como inversor en la compañía. Movimiento increíble para WOW, para las artes marciales mixtas españolas. También se puede hablar incluso para las artes marciales mixtas europeas. Es una incorporación muy importante, una incorporación que le va a dar visibilidad a la compañía, que le va a dar también proyección, que le va a dar también posibilidades a nivel económico. Si ya las tenía con la entrada de Topuria, ahora con la entrada de Cristiano, pues las posibilidades para WOW van a ser aún mayores. Por lo tanto, un movimiento muy interesante, movimiento que tenía que comentar en este programa, porque las artes marciales mixtas llevan creciendo muchísimo tiempo en Europa, en España particularmente, y ahora con la llegada de Cristiano, pues WOW va a pegar un salto increíble, si es que no lo había pegado ya. Lo llevo comentando pues muchísimos meses, prácticamente desde que empecé a hablar de WOW, ¿no? En este programa, que es una promotora que está siguiendo los pasos de UFC en cuanto a espectáculo, en cuanto al paquete, ¿no? Que te ofrece esa experiencia WOW más allá de las peleas. Y con esta incorporación, con Cristiano, pues seguro que van a seguir creciendo de forma exponencial. Y en cuanto a lo puramente deportivo, en cuanto a las peleas de WOW, comentaros que esta semana pues hubo, como decía, WOW número 24. No pude ver las preliminares, sí pude ver, por supuesto, la cartelera principal. Y en la cartelera principal, pues la verdad que un auténtico espectáculo, unas peleas muy bien casadas, combates muy interesantes, de un nivel muy alto, muy entretenida. En todo momento esa cartelera principal, el público también participando, algún que otro momento tenso, como no podía ser de otra manera, pero un muy buen evento, teniendo en cuenta que no vi las peleas amateur, pues al menos con lo que pude ver, con lo que me puedo quedar, es con una cartelera principal de un nivel muy alto, de las mejores carteleras principales que yo he visto de WOW, y sobre todo destacaría pues el nivel medio de los peleadores, que ha sido muy muy alto, sobre todo pues a nivel técnico. En la primera pelea de la cartelera principal teníamos el debut como profesional de Nico Medina, tras hacer solo una pelea como amateur en artes marciales mixtas. Daba el salto
como profesional y se enfrentaba al marroquí, aunque peleaba como local, ya que vive en Vitoria, a Rashid Arshawi. Nico Medina desde el principio derribaba a Rashid, conectaba varios codos que abrían una brecha muy importante en la frente del marroquí, que en este caso hizo que no parara de brotar sangre durante toda la pelea. Fue la verdad que uno de los momentos no desagradables, porque la verdad que estoy acostumbrado, pero sí que llamativos, ¿no? de la velada. No es habitual ver tanta sangre. Además fue un corte que se abrió relativamente pronto en el primer asalto, por lo tanto el médico o el catman no pudo intervenir hasta el descanso entre el primer y segundo asalto, y aún así no pudo parar la hemorragia. Por lo tanto fue un asalto en el que en todo momento vimos cómo no paraba de brotar sangre de la frente de Rashid. Eso hizo que el octógono pues se quedara bastante mojado, que Nico Medina no pudiera conseguir la sumisión, no pudiera enganchar con facilidad los brazos y demás, y por lo tanto pues se complicó un poquito la finalización para Nico Medina, que ya sabéis seguramente es un grappler de primerísimo nivel. Como donante de sangre, pues la verdad que eran imágenes que me dolían, porque pues era muchísima sangre la que se vertió sobre el octógono, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser una herida abierta que brota más de lo habitual, y sobre todo lo destacable o lo importante es que Rashid pudo continuar durante todo el primer asalto, todo el segundo y gran parte del tercer asalto, hasta que finalmente pues Nico Medina pudo conseguir el triángulo y someter a Arshawi. Buen debut de Nico Medina, que ganó por finalización. Pelea complicada, sobre todo cositas a mejorar por parte de Nico. Bueno, quizás esos golpes de más que recibió a la hora de ir al suelo con Rashid, después de derribar a la marroquí. A la hora de ir al suelo pues sí que recibía algún golpe de martillo o algún picayelo desde el suelo sin necesidad. También es verdad que hubo momentos en los que bajó la guardia y también recibió algún golpe, pero por lo general pues fue una actuación, para ser la primera pelea profesional de Nico, muy buena. Finalización contra un rival con muchísimo corazón, que aguantó prácticamente como un jabato hasta el final. Y una pelea en la que es obvio que Nicolás Medina pues tendrá que tomar nota, hacer algunos ajustes de cara al futuro, pero es un debut bastante bueno. Se le vio bien físicamente a Nico, se le vio fuerte, se le vio pues dominante en el suelo. Yo creo que de no haber tanta sangre hubiera finalizado antes a Rashid, pero buen debut para Nico Medina y muchas ganas de ver al peleador español de nuevo pronto en WOW. La segunda pelea de esta cartelera principal, el debut de Yaman Mujahid en el peso mosca frente a Delphi Hammer, el peleador dominicano, peleador compatriota de Waldo Cortés Acosta, Delphi Hammer. Una pelea de un nivel altísimo, una pelea en la que vimos en el primer asalto a dos luchadores de muy buen nivel, a dos luchadores con muchísimo futuro por delante, a dos luchadores muy técnicos, muy jóvenes, con buen striking, con buena técnica de derribos, buen grappling, buenos movimientos. Me sorprendió mucho Delphi Hammer, era la primera pelea que veía del dominicano, y me sorprendió bastante, sobre todo pues la capacidad para derribar. También me sorprendió la fuerza, ¿no? y la técnica en el striking, cómo conectaba con golpes de poder tanto arriba como también con patadas. Y es verdad que de Yaman esperaba mucho más. Entiendo que el corte de peso pues le causó pues bastantes problemas a la hora de desplegar su estilo, porque no estuvo cómodo en ningún momento de la pelea, a pesar de que conectó también golpes importantes en el primer asalto. Pero sobre todo me sorprendió mucho Delphi Hammer, tanto en el primer asalto como en el segundo, que es cuando consigue la finalización, con el que para mí es el KO de la tarde o de la noche. Un KO que dejó seco a Yaman, lo llevó al suelo, lo dejó groggy durante varios minutos, y fue una victoria pues absolutamente increíble de Hammer, que suma su segunda victoria como profesional. Yaman suma su segunda derrota consecutiva, una derrota dolorosa, porque viene también de perder contra Echer Sosa por finalización. Yaman es un peleador del que se esperaba muchísimo. Ha tenido
la mala suerte de haberse enfrentado a un peleador UFC y a un futuro UFC como es este Hammer, que promete muchísimo. Y son 2 finalizaciones seguidas. No sé si Yaman se va a quedar en el peso mosca, si va a volver al peso gallo, porque se le vio bastante grande, pero sí que es cierto que esos problemas de mandíbula pues debe atajarlos desde ya, cambiar la estrategia, reconfigurar su carrera, pero es una derrota que duele, y en estos momentos de su carrera, donde se está forjando pues todo su futuro, importante no perder peleas de esta forma, sobre todo porque te pueden condicionar el futuro, te pueden mermar mental y físicamente, y decepciona Yaman Mujahid en esta pelea, pero no se le puede quitar mérito al dominicano, a Delphi Hammer, que nos regaló una actuación increíble. Tuvo también ese pique con el público de Vitoria, por la forma en la que celebró la pelea. Luego es verdad que en la entrevista que le dio al compañero Álvaro Colmenero, pues también retó un poquito al público, pero al fin y al cabo no deja de ser un chico de 24 años que está en territorio hostil, que gana la pelea por KO, por lo tanto tiene la adrenalina por las nubes, y seguramente en frío pues no hubiera actuado de esa forma. Me quedo con la victoria, con la forma de ganar, también con la pena, ¿no?, de cómo cayó Yaman Mujahid. Pero bueno, al fin y al cabo estos son artes marciales mixtas, son 2 peleadores de un nivel altísimo, y pueden ocurrir este tipo de cosas. Luego tuvimos pelea entre Jonathan García, también local, y el brasileño Bernardo Dos Passos. Una pelea en la que ya comentaba, 2 luchadores de muy buen jiu-jitsu, más o menos técnicos, menos ortodoxos en el striking, se neutralizaron. La pelea fue muy poquito tiempo al suelo, al final se quedaron prácticamente intercambiando arriba, y era un boxeo muy desordenado por parte de ambos, sin ningún tipo de estrategia. Y ahí Jonathan García, que sobre todo en los primeros minutos de pelea es un auténtico animal, tiene muchísima fuerza, mucho corazón, se impuso, ¿no?, al brasileño, fue superior, realizó varias combinaciones que hicieron mucho daño en Bernardo Dos Passos, y acabó consiguiendo la victoria por KO prácticamente en el 4.º minuto del primer asalto. Victoria rápida para Jonathan García, que es un peleador con muchísimo corazón. Creo que entrena con Benoit Saint-Denis, o ha entrenado con Benoit Saint-Denis. Perdió, como comenté en el último programa, en Ares por finalización contra Walid Masmoudi, y aquí pues vuelve a la vía de la victoria, vuelve a ganar en WOW, segunda victoria en WOW, después de su debut frente a Manuel Lancioli. Y un Jonathan García que a mí me cae muy bien, porque es un peleador que no esconde nada, que va absolutamente con todo desde el principio, a pesar de que eso pueda significar desfondarse en los últimos asaltos. Y fue pues una victoria rápida, una victoria espectacular, y un triunfo del que me alegro muchísimo. Y ya en la penúltima pelea de la noche, en el evento coprincipal, teníamos el regreso de Arcaiz Gudari Ramos, peleador local, frente al valenciano Cristian Valencia. Pelea del peso medio, pelea entre 2 luchadores fuertes, 2 luchadores aguerridos. Pelea que también acabó muy pronto, en el primer asalto, por finalización de Cristian Valencia con golpes de ground and pound, KO técnico. Una pelea que pudo haberse detenido muchísimo antes. El árbitro permitió, ¿no?, que Gudari Ramos recibiera muchos más golpes de los necesarios, pero lo más importante es que es victoria de Cristian Valencia, una victoria de este peleador que entrena en el American Top Team de aquí de España, el American Top Team Spain, y un Cristian Valencia que en su momento prometía muchísimo. Es un peleador al que he podido ver en algunas peleas de hace algunos años, un peleador también muy fuerte, un peleador que va con todo, y aquí pues dio la sorpresa imponiéndose al local, a Gudari Ramos, por KO en el primer asalto. Y ya en la pelea principal, donde se ponía en juego el cinturón del peso mosca, el campeón actual Fabián Sintes, peleador balear, se enfrentaba al sueco Amir Malekpur, que venía de ganar en 2 ocasiones consecutivas en Cage Warriors, peleador de un nivel altísimo. Amir Malekpur pues venía con la intención de arrebatar el cinturón a Sintes, dando la sorpresa en la compañía, convirtiéndose en nuevo campeón extranjero, y no pudo ser, la verdad. Un combate
muy bueno de ambos, dos luchadores de un nivel altísimo, dos peleadores que perfectamente podrían competir en promotoras más internacionales por nivel técnico. Fabián Sintes tenía la obligación, ¿no?, de ganar, sobre todo después de ese sabor agridulce que tuvo la victoria contra el brasileño David Santos, una victoria por decisión unánime, pero que en mi opinión perdió contra el brasileño. Se hizo con el cinturón, aquí tenía que defenderlo frente al público español y fue una pelea, como comentaba, muy igualada entre dos peleadores muy buenos y finalmente pues se acabó imponiendo la técnica y el buen cardio de Fabián Sintes, que fue de menos a más, y Malekpour por contra fue de más a menos, y esto pues acabó convergiendo en el tercer asalto, donde ya Malekpour estaba muy cansado, muy dañado. Hizo varios reversos, ¿no?, en posiciones de desventaja Fabián Sintes durante todo el combate, que también acabó desgastando mucho al peleador sueco. Y lo más importante es que en ese tercer asalto, cuando Malekpour había sufrido varios golpes importantes y estaba bastante dañado, pues aprovechó eso para encajar la sumisión, conseguir el ámbar, y un triunfo para el potro menorquín absolutamente brillante. Como quien dice, ¿no?, uno no es campeón hasta que defiende el cinturón, y Fabián Sintes pues lo ha hecho de la mejor forma posible frente a un rival de un nivel muy alto, con experiencia internacional, con triunfos frente a peleadores importantes a nivel europeo, y aquí pues Fabián Sintes pues demostró que tiene nivel más que necesario, o que es un merecido campeón del cinturón del peso mosca, más allá de que pudiera ganar o no con polémica a David Ramos. Y dejando ya a un lado este WOW número 24, este análisis, pues toca un poquito analizar pues las noticias más importantes de esta semana, que principalmente pues fue ese anuncio o esos anuncios que hizo el mandamás de la UFC, Dana White, durante el descanso del partido estrella de la NFL en el Día de Acción de Gracias, que ya sabéis que es un día muy importante para la cultura norteamericana. Lo más importante es que vamos a tener por primera vez, bueno, o desde hace mucho tiempo, dos eventos numerados consecutivos, que van a ser UFC 324 y UFC 325. Vamos a tener pues estos dos eventos numerados, que es algo que no ocurría pues de forma consecutiva desde 2021, que fue cuando hubo UFC 267 y UFC 268, dato, ¿no?, que nos trajo el famoso tuitero y analista Pelunaton, que lo vi en Twitter y la verdad que es curioso. También importante que la hora de los eventos numerados se adelanta una hora, por lo tanto pues nos vamos a poder acostar un poco antes, no vamos a tener que trasnochar tanto tiempo. Y volviendo a lo que es la actualidad, pues lo más destacado que analizaré a continuación, que es principalmente UFC 324 y 325, es que Ilia Topuria pues ha anunciado oficialmente que no va a competir en el primer cuarto de 2026 por problemas personales, no está al 100% mentalmente. Como ya muchos sabréis, pues está ahora mismo atravesando un proceso de divorcio y bueno, él no ha querido comentar nada, pero dice que se quiere centrar en su hijo y que no está para pelear actualmente. Por lo tanto, no vamos a tener a Ilia Topuria mínimo hasta abril de 2026. ¿Qué ha hecho la UFC con esto? Pues lo que ha hecho es crear un cinturón interino del peso ligero, cinturón que van a disputar Paddy de Buddy Pimblet y Justin Gaethje, y va a ser la pelea principal de UFC 324. Una cartelera que, además de este cinturón interino, que es el que va a encabezar el evento, pues también nos va a traer la defensa del cinturón de Kayla Harrison, el peso gallo femenino, que va a defenderlo ante la legendaria Amanda Nunes. También vamos a tener un Sean O'Malley contra Son Yadong, pelea muy ganable para Sean O'Malley. Umar Nurmagomedov contra Deiveson Figueiredo. Vamos a tener también una pelea entre Waldo Cortés Acosta y Derrick Lewis. Waldo Cortés Acosta, de nuevo, camino hacia otra victoria por KO. Jan Silva regresa para enfrentarse a Arnold Allen. Pelea muy buena. Alexa Grasso se va a enfrentar a Rose Namajunas y a Teba Gautier
se va a enfrentar a Andrei Puliaev. Peleas muy buenas todas, la verdad que de un nivel altísimo, algunas muy bien casadas. Y también, pues lo más importante es que en el siguiente, en UFC 325, tendremos a Alexander Volkanovski defendiendo su cinturón del peso mosca frente a Diego López. Revancha de esa victoria de Volkanovski contra Diego López. A mí me decepciona que la UFC haga este movimiento, sobre todo porque había ahí un peleador que se lo merecía, que era Liron Murphy, que no puede hacer más o no puede haber hecho más para haberse ganado esta oportunidad. También está por ahí Movsar Evloev, que sigue sin tener la oportunidad por el cinturón. Y por lo tanto, pues la UFC vuelve a apostar por ese Volkanovski contra Diego López, que seguro que va a ser una pelea buenísima, pero pues se vuelve a olvidarse de estos dos contenders que llevan mereciendo la oportunidad por el cinturón desde hace mucho. Aún así, buena pelea, buen evento UFC 324, buen evento UFC 325, 2 semanas consecutivas de eventos numerados. Podemos terminar absolutamente agotados de esas 2 semanas consecutivas de eventos numerados, pero es algo de lo que tenemos que alegrarnos. Y volviendo ya al presente, pues toca ver un poquito lo que vamos a tener en esta semana, en esta primera semana de diciembre, semana en la que además de UFC 323, pues vamos a tener también eventos más pequeñitos, algunos de ellos con participación española y sobre todo pues eventos muy interesantes que van a servir pues de antesala perfecta de ese UFC 323. ¿Qué eventos vamos a tener que sobre todo pues son más interesantes por lo que nos van a traer o por lo que van a significar para las artes marciales mixtas españolas? Principalmente ese evento PFL MENA número 4 que nos trae ya las finales de estos torneos, del peso welter, del peso ligero, peso mosca, peso gallo. La final más importante, por supuesto, la de Salah Hamli por el peso ligero. Se va a enfrentar a Mohammad Fahmy, peleador invicto, peleador que tiene un récord 4-0. Un Fahmy que es un peleador iraquí, peligroso sobre todo en el suelo. Viene de dar una gran sorpresa contra Mohammad Seifi, sorpresa mayúscula que le sirvió para meterse en la final. También ganó a George Tate partiendo como claro no favorito. Y Salah Hamli, pues un peleador con pasaporte marroquí, también pasaporte español, que entrena en España, en el Climen Club de Alicante, y un peleador buenísimo, dominante en el suelo, peleador pues que solo ha perdido como amateur, está invicto como profesional, y aquí debería partir como favorito frente a Fahmy porque es un peleador más fuerte en el suelo, es un peleador que si lleva el combate al suelo, que es lo que suele hacer además Fahmy, va a dominar el combate, va a dominar la pelea. Por lo tanto, pues debería ganar esta final del torneo Salah Hamli, pero Fahmy ya está acostumbrado a dar sorpresas, por lo tanto hay que tener cuidado porque es un luchador peligroso cuando el combate pues toca la lona. También tendremos finales del peso gallo. Navras Afkaf se enfrentará a Islam Youssef. En el peso mosca, Islam Reda se enfrentará a Yanis Gemouri, que es una pelea muy buena. Y en el combate principal, pues por el torneo o por la final del peso welter, tendremos a Mohammad Al-Akra enfrentándose a Badreddin Diani. Habrá preliminares también en esta cartelera, pero lo más importante, pues por supuesto, serán esas finales que contarán con la presencia estelar de Salah Hamli. Luego tendremos también Cage Warriors 199, evento que se va a disputar el sábado en Newcastle, en Inglaterra, evento que nos va a traer otra defensa más de Shaidul Haq, campeón del peso mosca. Se va a enfrentar al francés Nicolas Leblon. Ya sabéis, ¿no? Que yo he hablado mucho ya de Nicolas Leblon en este podcast. Me parece un peleador que está ya para pelear en la UFC por nivel, uno de los mejores peleadores franceses, posiblemente sea el mejor peso mosca francés que hay en estos momentos, y seguramente sea una pelea muy igualada porque Shaidul Haq es un peleador bastante bueno, con mucha experiencia, más experiencia profesional que Nicolas Leblon, pero va a ser pues sin duda alguna
una muy buena pelea esta que va a cerrar Cage Warriors 199. También vamos a tener duelo por el cinturón interino del peso welter, duelo que va a enfrentar al escocés Sean Clancy Jr. y al neerlandés Melvin Van Sweden. Sean Clancy Jr. también una de las mayores promesas escocesas que hay actualmente, un peleador que a mí me gusta bastante, peleador grande, peleador técnico, por lo tanto buen combate en el que seguramente Sean Clancy parta como claro favorito. Tendremos a George Hardwick peleando también en esta cartelera principal frente al suizo Daniel Conrad, debería imponerse George Hardwick. Luego vamos a tener al invicto George Steins enfrentándose al galés Johan Harris. También tendremos a Dan Cullen que se va a enfrentar a Orlando Prince. Tendremos también por aquí a Albert Díaz, que es un peleador brasileño que ha entrenado bastante tiempo en España. Charles Joyner, peleador australiano que ha decepcionado un poco o bastante en los últimos combates y tiene una buena base. El uruguayo Nicolás Barna se va a enfrentar al local Josh Abram, pelea complicada. Y pues también repasando un poquito por aquí, vamos a tener a Milad Ahadi enfrentándose a Aidan Stephen, peleón absoluto. Por lo tanto, un muy buen evento este Cage Warriors 199 de este sábado, que va a servir como antesala perfecta de UFC 323. Un UFC 323 que, como comentaba al principio del programa, nos traerá dos peleas, dos disputas por el cinturón. La primera de ellas, pelea por el cinturón del peso mosca, cuyo campeón actual es Alexandre Pantoja, auténtica leyenda de la UFC y las artes marciales mixtas. Si me seguís un poco, pues sabréis que es uno de mis peleadores favoritos. Y por último, la pelea por el cinturón del peso gallo, cuyo actual campeón es el georgiano Merab Dvalishvili. Los retadores en el peso mosca, el pegador, el striker Joshua Van, y por el cinturón del peso gallo, el ex campeón Peter Yan. Dos auténticos peleones que cerrarán este evento que se disputará en Las Vegas, en el T-Mobile Arena. Por lo tanto, pues un evento que va a terminar tarde, pero un evento que seguiremos con gusto porque será el último evento, la última cartelera numerada de este año 2025. Creo que será pues la última cartelera numerada antes de dar ya paso a las nuevas carteleras numeradas que ya pertenecen al nuevo contrato de la UFC con Paramount. Un evento UFC 323 que abrirá, o en principio abrirá, con una pelea del peso pluma entre el brasileño Myron Santos y Muhammad Naimov. Una pelea entre dos luchadores muy distintos, el brasileño un peleador completo, con buen boxeo, buena defensa de derribos, Naimov Tayiko, pues un peleador también muy completo, un peleador que es peligroso también arriba, que tiene buen grappling. Una pelea bastante igualada, una pelea bien casada, una pelea interesante para abrir este evento numerado, sobre todo porque son dos peleadores con capacidad de finalización. La buena defensa de derribos de Myron Santos puede hacer que la pelea se desarrolle arriba, porque Naimov seguramente intente derribar al sudamericano para controlarlo en el suelo, ya que es un peleador Santos muy peligroso arriba. Solo tiene una derrota como profesional, más joven Myron, más noqueador. Una pelea en la que me decanto por el brasileño, pero tiene Naimov esa alternativa si consigue desgastar al brasileño en los primeros minutos de pelea. Luego tendremos la que posiblemente sea la pelea más desequilibrada de toda esta cartelera, que será el enfrentamiento entre Mansur Abdul Malik y el brasileño Antonio Trócoli. Una pelea muy decantada a favor del norteamericano, de Abdul Malik, que debería finalizar a Trócoli en el segundo asalto por KO. Está teniendo la verdad que unas peleas muy asequibles Abdul Malik desde que consiguió el contrato en el Contender Series del año pasado. Venció a Todorovic por KO, donde se llevó un bono de la noche en su debut en UFC. Venció a Nick Klein por KO también en el segundo asalto, en su segunda pelea. Y luego pues tuvo esa última y accidentada pelea contra Cody Brandage, que fue declarada no contest por no haberse completado ningún asalto. Ahora se enfrenta a Antonio Trócoli, que es un peleador muy vulnerable, un peleador muy finalizable, tanto arriba como en el suelo. No tiene nada destacable Trócoli, por lo tanto debería ser un triunfo
muy asequible para Abdul Malik, que está invicto, pero que cuenta con esa pelea no contest que mancha un poco su récord, pero en condiciones normales habría, ¿no?, avasallado y destrozado a Cody Brandage. Luego tendremos una pelea también bastante igualada, en mi opinión, que será la que enfrentará al turco Ivo Aslan y al polaco Ivo Baraniewski. Un Ivo Baraniewski que dio una sorpresa enorme, venciendo en el Contender Series de este año a Muhammad Ali por KO en 20 segundos. Ahora se enfrenta a un Ivo Aslan que está un poco de capa caída, viene con 2 derrotas consecutivas, contra Cutelaba y contra Billy Lecana. Una pelea contra Lecana muy aburrida, en la que no vimos nada del luchador otomano, una pelea pues prácticamente con muy poca acción. Vamos a ver en qué estado de forma llega Ivo Aslan a este combate. Si mantiene la dinámica, la tónica que vimos contra Lecana, pues Baraniewski va a pasarle por encima y va a ir pues ganando minutos, ganando asaltos. Aslan tiene poder de KO, pero le falta volumen. Por lo tanto, me decanto aquí por el invicto polaco que debuta en la UFC. Posteriormente, pues tendremos un buen combate entre todo un veterano como Edson Barbosa y Jalin Turner. Jalin Turner, que anunció su retirada hace muy poco, pero ahora vuelve del retiro. Tiene solo 30 años. Fue un anuncio que a mí me sorprendió bastante por la edad y porque Turner es un peleador con unas características muy buenas para la práctica de las artes marciales mixtas. Con esa edad no es habitual retirarse. No sorprende, por lo tanto, que vuelva del retiro. Y la UFC pues le pone a Edson Barbosa como rival. No tengo nada que decir de Edson Barbosa que no sepáis. Uno de los mejores pateadores de la historia de las artes marciales mixtas. Peleador muy veterano. Peleador con muchísimo corazón. Obviamente ahora en el ocaso de su carrera. Son 39 años ya los que tiene el bueno de Edson. Y Jalin Turner, pues un peleador muy grande, un peleador muy completo, peleador peligroso en el suelo, con un boxeo decente. Llega a esta pelea después de haber perdido contra Renato Moicano e Ignacio Bamondes. Su última victoria fue contra Bobby Green por KO en el primer asalto. Y esta pelea debería ser bastante asequible para Jalin Turner, porque tiene la ventaja de alcance. Con evitar sobre todo las patadas de Barbosa va a tener mucho ganado. Puede llevar la pelea también al suelo. Vamos a ver en qué estado mental se encuentra Jalin Turner saliendo de ese retiro, de ese falso retiro. Pero yo aquí me decanto por el luchador norteamericano. Luego tendremos la que seguramente sea una de las peleas más igualadas de estas preliminares, que será pues el combate entre Bruno Ferreira y el italiano Marvin Vettori. Una pelea entre dos luchadores muy distintos. Bruno Ferreira, un peleador explosivo que sobre todo suele intentar finalizar las peleas en los primeros minutos de combate. Y luego Marvin Vettori, que es un peleador más diésel, un peleador que intenta alargar los combates. Sí que es cierto que en estos últimos años, estas últimas peleas, pues se ha visto una versión muy desmejorada del Marvin Vettori de antaño. Obviamente la experiencia está en favor del italiano, del europeo, pero como no confío mucho en su mentón, es difícil decantarme, ¿no?, de una forma o con una mínima confianza por el italiano. Pero yo creo que sí, en una pelea a 3 asaltos creo que tiene capacidad suficiente para evitar ese KO temprano de Bruno Ferreira y llevarse el combate. Aún así, pelea muy atractiva por lo que puede salir de aquí. Ferreira va a querer ritmo rápido y Vettori pues va a intentar enfriar el combate desde el principio. Luego tendremos la que seguramente sea para mí la mejor pelea de las preliminares, aunque tenemos muy buenos combates antes de la cartelera principal, pero esta, que va a ser la pelea entre Fares Ziam y Nazim Sadikov, es para mí, sobre todo a nivel técnico o a nivel medio de cada peleador, la que más promete. Porque Fares Ziam es un peleador que viene mejorando de forma exponencial en sus últimos combates, en los últimos años, y Nazim Sadikov, otro peleador que está mejorando muchísimo, que está consiguiendo victorias muy importantes, que está consiguiendo finalizaciones, y la verdad que más allá de algún resultado pues un poquito engañoso, como por ejemplo ese empate contra Slava Borchev, es un peleador con muchísimas posibilidades, muy bueno en el suelo, muy bueno arriba. Y aquí pues va a tener la desventaja en el striking contra Fares Ziam, que es un luchador más grande, más largo, mejor kickboxer, pero Sadikov tiene la capacidad de llevar la pelea al suelo y ahí le puede complicar mucho las cosas a Ziam. De todas formas, Fares es un peleador que viene mejorando mucho en el suelo, un peleador muy completo
y para mí son dos luchadores que ya son una realidad, ya son un problema serio en la división, pero que en el futuro pues van a marcar, ¿no?, los pasos a seguir en esta división, en este peso ligero, una división en la que hay muchísimo talento y muchísimas promesas. Luego, pues tendremos enfrentamiento femenino, que será el primero de la noche, entre Maycee Barber y Karine Silva, una pelea también muy, muy igualada. Maycee Barber, peleadora que prometía mucho, se cayó un poquito tuvo una pelea que, si no me equivoco, pues salió por un problema de corte de peso. Creo que fue una operación que se hizo de pecho que le evitó dar el peso, por lo tanto no pelea desde marzo de 2024, hace prácticamente año y medio, pero es una peleadora, Maycee Barber, que prometía mucho, sigue prometiendo, es una luchadora muy joven, solo 27 años, pero se ha desinflado un poquito, ¿no? Esa ausencia, esa falta de regularidad, el llevar tanto tiempo sin pelear, puede ser que se note cuando suba al octógono. Va a tener la ventaja de cardio frente a una Karine Silva, que se suele desinflar cuando la pelea pasa del primer asalto. Viene de ganar a Dione Barbosa en agosto de este año, perdió contra Viviana Araújo en noviembre del año pasado. Un combate muy igualado, un combate en el que Karine Silva va a tener que intentar amarrar el primer asalto como sea e intentar robar uno de los dos últimos, si no, Maycee Barber pues va a imponer su ritmo y va a acabar venciendo por decisión unánime. Y tras este combate entre Karine Silva y Maycee Barber, volvemos al peso ligero masculino con un enfrentamiento entre Chris Duncan, el escocés, y Terence McKinney. Una pelea que pinta ser espectacular, sobre todo en los primeros minutos. McKinney es un peleador que no suele pasar del primer asalto. Sus combates creo que nunca han llegado a un tercer asalto. Es un peleador con problemas de cardio. Es un peleador que suele desfondarse muy pronto. Chris Duncan, todo lo contrario. Un peleador que puede aguantar una embestida inicial y luego pues sobrevivir durante todo el combate y robar decisiones. Chris Duncan es un peleador cuya ya primera pelea en el entorno universo UFC, que fue ese combate en el Contender Series contra Charlie Campbell, ya hizo una declaración clara de intenciones. Fue noqueado, pero se recuperó y acabó finalizando a Campbell. Y la verdad que ha sido un peleador que me ha callado la boca. Esperaba poco de él tras ese primer combate. Yo esperaba a un Chris Duncan que fuera finalizado de forma mucho más habitual en la UFC, pero la verdad es que lleva un récord muy bueno, 5 victorias, solo una derrota en UFC, que fue contra Manuel Torres por Mataleón a comienzos del año pasado, pero tiene victorias Chris Duncan de bastante mérito. Debutó con una decisión dividida contra Omar Morales, luego venció de forma más clara a Yanala Smooth, perdió, como comentaba, contra el Loco Torres, pero luego pues ha encadenado una racha de victorias, 2 de ellas por finalización frente a Bolaji Oki, pelea que vi en el UFC de París del año pasado, Jordan Buchenik, a quien finalizó en el segundo asalto, y la última contra Mateusz Rebecki, una pelea en la cual incluso se llevó un bono por pelea de la noche. Luego, pues Terence McKinney, como comentaba, un peleador peligroso en el primer asalto, llegó a finalizar en UFC a Fares Ziam, pero cuando pasa ese primer asalto pega un bajón muy importante, y ahí es donde pues Chris Duncan debería imponer su ritmo. Debe sobrevivir el escocés a un primer asalto en el que lo va a pasar mal, tanto arriba como en el suelo. Si lo consigue, pues va a tener mucho ganado y seguramente le dé la vuelta al combate para conseguir una finalización o en el tercer asalto o al final del segundo asalto. Y luego, como última pelea de las preliminares, la UFC nos trae un enfrentamiento entre Manuel el Loco Torres, que ganó a Chris Duncan, y Grant Dawson, un choque de estilos, una pelea en la que vamos a ver a un Manuel Torres que es sobre todo un striker, y a un Grant Dawson que es un luchador, un peleador que intenta llevar el combate al suelo. Grant Dawson para mí es uno de los mejores wrestlers de la UFC, uno de los mejores luchadores del peso ligero. Es un luchador con muchísimas alternativas a la hora de derribar, buen control en el suelo. Le falta quizás buscar, ¿no?, de una forma más clara la finalización en el suelo, pero es un peleador con buen ground and pound,
con buen grappling, muy buen wrestling, y aquí va a tener pues esa ventaja contra Manuel Torres. Obviamente puede ser noqueado, y si no que se lo digan a King Green, a Bobby Green, que lo noqueó en 2023, pero si te consigue meter los ganchos, te va a llevar al suelo y ahí te va a dominar durante todo el asalto. Por lo tanto, una pelea en la que me tengo que decantar por el local, por Grant Dawson, porque tiene una clara vía de victoria, que es derribar a El Loco Torres y controlar al mexicano en el suelo. Y luego ya, en la cartelera principal, como primer combate, pues tendremos el enfrentamiento entre Bogdan Guskov y el ex campeón Jan Blachowicz, auténtico peleón. Una pelea en la que vamos a enfrentar la veteranía de Blachowicz, 42 años, casi 43, y Bogdan Guskov, un peleador que lleva muy poquito tiempo en la UFC, tiene 4 victorias, una derrota, perdió en su debut contra Oezdemir, y a partir de ese combate todo victorias, todo finalizaciones, Zapauga, Ryan Spann, Billy Elecana y la última Nikita Krylov en este mismo verano, a quien finalizó por KO al final del primer asalto. Un combate donde obviamente la pegada de Guskov va a ser un peligro real en todo momento para Blachowicz, pero Blachowicz tiene esa opción de derribar a Guskov, desgastar a Guskov, dañar a Guskov en el suelo, incluso buscar la finalización. Tiene también esa experiencia, ese bagaje de más peleas, más combates en la UFC, se ha enfrentado a los mejores de la división en la UFC, por lo tanto yo quizás aquí, aunque Blachowicz sea un peleador que tiene 43 años prácticamente, me tengo que decantar por su experiencia y creo que va a amarrar el combate y va a vencer en esta primera pelea de la cartelera principal. Luego tendremos un enfrentamiento entre otro ex campeón o ex doble campeón, Henry Cejudo, medallista olímpico, y la promesa Peyton Talbot. Un Peyton Talbot que estaba invicto hasta ese combate contra Raoni Barcelos, donde Raoni consiguió una de las victorias más sorprendentes de esa temporada, pero viene de dar un recital frente a Felipe Silva, que era un peleador que venía enrachado, que partió como favorito en ese combate, y ahí pues Peyton Talbot se impuso de forma clara. Este combate contra Henry Cejudo a 3 asaltos, pues obviamente vamos a ver al ex campeón intentando derribar a Peyton Talbot, porque arriba la ventaja va a ser muy clara para un Peyton Talbot que va a ser mucho más grande, va a tener la ventaja de alcance, la ventaja de altura, la ventaja de rapidez en el striking, pero Raoni Barcelos ya mostró una vía de victoria para Henry Cejudo, que será derribar a Peyton Talbot. Vamos a ver qué ocurre aquí. Yo me decanto por Peyton Talbot, pero sí que es cierto que Henry Cejudo pues tiene capacidad para derribar y controlar y robar asaltos a Talbot. Y hablando de derribos, otro que debería intentar derribar una y otra vez en este combate y controlar en el suelo es Tatsuro Taira, el japonés, una de las mayores promesas que tiene la UFC, no solo en el peso mosca, sino en toda la promotora, que aquí se va a enfrentar al ex campeón Brandon Moreno, auténtica leyenda, uno de los mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos, en un combate muy igualado, también 50-50, en el que vamos a tener pues sobre todo un choque de estilos, un boxeador como Brandon Moreno intentando defender los derribos de Tatsuro Taira, va a ser derribado y vamos a ver si Brandon Moreno tiene la capacidad de levantarse, neutralizar el grappling ofensivo de Tatsuro Taira y en el caso de hacerlo pues vencer, ir robando minutos a Taira en el striking. Si la pelea va al suelo, Taira va a tener la ventaja, es un peleador muy fuerte, va a conseguir montadas, va a intentar sumisiones, va a tener mucho tiempo hablando en el suelo, pero Brandon Moreno va a tener que levantarse y con esos minutos que va a tener de boxeo, pues eliminar, ¿no? Neutralizar esa ventaja que haya podido tener Taira en los otros minutos de asalto. Una pelea que seguramente, en el caso de ir a la decisión, que es lo más probable, pues sea un dilema para los jueces, porque va a haber momentos de control de Brandon arriba y momentos de control de Taira en el suelo. Yo siempre suelo decantarme más por el daño que por el control de suelo. Creo que el daño debe ser lo primero que deben evaluar los jueces, pero también hay que tener en cuenta los intentos de sumisión, el ground and pound
del que domina en el suelo, pero al fin y al cabo un combate que en principio debería tener una vía de victoria muy clara para los dos luchadores. Taira derribar, Brandon Moreno evitar esos derribos e imponerse con su boxeo. Por lo tanto, un duelo entre dos ranqueados que puede marcar el futuro de esta división, o de aquí puede salir un futuro retador del actual campeón, que es Alexandre Pantoja. Un Alexandre Pantoja que intentará defender otra vez más el cinturón de campeón del peso mosca frente a Joshua Ban, el primero de los dos combates por el cinturón que vamos a tener en este UFC 323. Un Pantoja que se ha mostrado dominante en sus últimos combates, no pierde desde 2020, viene de finalizar a Kai Kara France, finalizar a Kaya Sakura, ganó a Steve Erceg en la pelea en la que más hemos visto sufrir a Pantoja. Realmente estuvo a nada de perder el cinturón contra Steve Erceg, pero el resto de combates muy dominantes por parte del brasileño. Un peleador con capacidad para aguantar los 5 asaltos, con un grappling de primer nivel, el mejor grappler que hay en el peso mosca, y también pues uno de los mejores jiu-jiteros de toda la UFC. Y aquí pues se va a enfrentar a posiblemente el pegador más peligroso que hay en el peso mosca, que es Joshua Ban, un peleador muy joven, el futuro de la división. Un Joshua Ban que viene de ganar por decisión unánime a Brandon Royval, a quien venció de forma clara, finalizó a Bruno Silva, Rey Suruya. Es cierto que este va a ser el rival más complicado que va a tener Joshua Ban, o que ha tenido Joshua Ban en toda su carrera. Un Alexandre Pantoja que puede derribar, que seguramente derribe a Joshua Ban, va a controlar a Joshua Ban, va a tener intentos de oportunidades de someter, y va a ser una pelea en la que Joshua Ban va a tener que, igual que Brandon Moreno en el combate anterior, evitar los derribos de Pantoja, dañar al campeón arriba con su boxeo, desgastar al campeón, conectar golpes de contraataque, llevar la iniciativa cuando la pelea esté arriba, pero fundamental sobre todo evitar los derribos, los single leg, los double leg de Pantoja, porque si la pelea va al suelo, muy posiblemente pues veamos un sometimiento de Alexandre en este combate. No puedo no decantarme por Pantoja para ganar la pelea. Creo que son momentos de control en el suelo. Le van a llevar a posiciones muy ventajosas. Creo que va a tomar la espalda de Joshua Ban o montada completa, y yo creo que ahí pues va a sacar muchas opciones de finalización el brasileño. Obviamente lo va a tener más sencillo en los primeros asaltos que si la pelea se alarga, porque ahí sí que podemos ver una ventaja de cardio de Joshua Ban, que es un peleador muy joven, pero es verdad que es imposible o muy difícil no decantarse por el actual campeón, porque no hemos visto todavía, más allá de esa pelea contra Steve Erceg, síntomas de decadencia clara. Por lo tanto, yo creo que Joshua Ban va a ser campeón de la UFC, no ahora, todavía no, tiene solo 24 años. Esto le va a servir para mejorar, para aprender, pero creo que ahora mismo Alexandre Pantoja está un escalón o 2 escalones por encima del peleador birmano. Y ya en la última pelea de la noche o de la madrugada hora española tendremos combate por el cinturón del peso gallo, combate revancha entre Peter Yan y el actual campeón Merab Dvalishvili, pelea entre europeos, Peter Yan ruso, Dvalishvili georgiano, revancha, ¿no?, de aquella derrota que sufrió Peter Yan contra Merab, un Peter Yan que creo que subió lesionado a ese combate. Fue la última derrota de Peter en la UFC. Este combate se dio en marzo de 2023. Desde ese momento 3 victorias por decisión unánime. Son Yadon, Figueiredo, la última contra Marcus Magui, y ahora vuelve a ganarse esta oportunidad en la que Merab pues defenderá el cinturón por 4ª vez en lo que va de año. Sería un récord absoluto, un récord histórico. Creo que nadie ha defendido el cinturón 4 veces en un mismo año natural. Y este récord pues está al alcance de Merab Dvalishvili. Es un récord que probablemente se consiga. El favorito es Merab. Merab viene de lucir muy bien, de ganar de forma clara a Cory Sandhagen, de vencer a Sean O'Malley también de forma dominante. Le dio un correctivo a Umar Nurmagomedov. Por lo tanto, es un peleador que ahora mismo parece invencible. No sabemos cuándo se acabará, ¿no?, ese halo de invencibilidad
de Merab, pero ahora mismo con el ritmo que meten los combates, con la capacidad de mantener ese ritmo que tiene el georgiano, que perfectamente podría pelear durante 10-15 asaltos sin ningún tipo de problema, parece muy complicado vencer a Merab, más allá de cazarle con alguna sumisión, conectarle algún golpe y dejarlo inconsciente. Peter Yan va a tener esa capacidad de finalizar, porque es un peleador peligroso, tanto con las patadas como con su boxeo, pero sí que es cierto que lo más probable que ocurra es que Merab vuelva a ganar por decisión unánime. Me gustaría ver a Peter Yan de nuevo campeón. Obviamente me cae también bien Merab, por lo tanto va a ser una pena ver perder a uno de estos dos. Yo creo que Peter Yan ha sido un peleador muy maltratado en la UFC, pero más allá de eso, pues se ha ganado esta revancha, va a tener la oportunidad de vencer a Merab, de imponerse, de ganar de nuevo el cinturón. Lo va a tener muy complicado, va a tener que evitar muchos derribos, va a tener que aprender de lo que hizo José Aldo en su momento, pero va a estar muy complicado. La verdad que Merab ahora mismo parece invencible. Para mí es el campeón más sólido de toda la UFC, junto con Ilia Topuria y Alexandre Pantoja, que son precisamente los tres campeones de las divisiones más bajas. Y aún así, pues espero ver un buen combate, espero ver un combate con alternativas, no quiero ver dominio absoluto de Merab en el suelo, quiero ver que ambos se intercambien arriba. Lo va a tener muy complicado Peter Yan, pero pues espero que plante cara a Merab, que ponga en peligro a Merab en algunos momentos, que nos den una pelea entretenida, porque pues este será el cierre de UFC 323, el último evento numerado del año, porque la semana siguiente pues tendremos el último Fight Night del año, con ese combate estelar entre Manel Capé y Brandon Royval, que también pues podría decidir quién será el próximo retador del ganador de este combate entre Alexandre Pantoja y Joshua Ban. Me despido ya por hoy, no sin antes, como siempre, daros las gracias por haber estado ahí. Ya sabéis que un like, una suscripción, un comentario ayuda muchísimo, pero sobre todo lo que ayuda es que estéis ahí cada semana escuchando el programa, dedicando esa horita, ¿no?, que tenéis de domingo libre o de día libre a escuchar este podcast. Nos vemos la próxima semana con más artes marciales mixtas, con el análisis de este UFC 323. Nos vemos en unos días. ¡Vivan las artes marciales mixtas!